Hola, muy buenos días a todos. Continuamos entonces con nuestro simposio mundial, Educación y Salud Mental en tiempos del COVID-19. Ahora continuamos con la ponencia, la conferencia que se llama Desarrollo del Potencial Humano en tiempos de crisis. Nos la va a compartir nuestro amigo, el ingeniero Rubén Díaz Olivares. Rubén Díaz Olivares es máster, coach integral y organizacional, es ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia, especialista en calidad y competitividad, máster, coach integral y organizacional y desarrollo humano. Además es docente, profesor, es capacitador, es especialista y consultor y conferencista nacional e internacional. Quedamos entonces en las capaces manos de nuestro amigo el ingeniero Rubén Díaz Olivares. Gracias, doctor. Un gran abrazo y bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a este tema que espero les aporte algo para poder sobrellevar esta situación. Igualmente, en tiempos normales como en tiempos de crisis, es importante algunos puntos clave, algunos tips para hacer nuestras tareas diarias. Pues les voy a compartir mi pantalla y voy a cerrar la cámara. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Vale. Pues el tema es desarrollo del potencial humano en tiempos de crisis. Decimos tiempos de crisis para diferenciarlo de tiempos normales. Tiempo normal, todo aquello que hemos hecho de manera cotidiana sin darnos cuenta que hay otras tantas cosas que suceden en nuestro entorno. Y tiempos de crisis cuando finalmente nos liberamos de esa percepción y vemos que hay situaciones que nos están constriñendo. Bueno, hay una definición de las libertades y en tiempos normales tenemos las libertades de opinión, de expresión, de elección, de manifestación, de asociación social y de trabajo. Podemos elegir todo aquello que nos satisfaga para nuestra felicidad, de movimiento, de culto, educativa, académica, que es diferente. La educativa es todo aquello donde aprendemos y la académica es todo aquello donde podemos investigar, donde podemos hacer una aplicación práctica de nuestras inquietudes, de que todo sea positivo. Tenemos la libertad de evitar la negatividad, la libertad de no ser manipulado y la libertad de ecuanimidad. Todo esto es un concepto y una percepción que cada uno tiene de lo que es la libertad, unos en mayor rango, otros en menor. Y justamente en esta situación que le llamamos tiempos de crisis, esas libertades se ven más limitadas. Por ejemplo, aquí hay una gráfica donde vemos que la curva de la libertad, a ver, vamos a... En un tiempo normal, por decirlo así, es todo aquel campo de acción que tenemos. Sin embargo, en un modelo de crisis, esta libertad tiende a estrecharse, a hacer que no tengamos menos libertad de acción. Sin embargo, hay diferentes modelos. ¿Cómo es que lo vemos cada quien? En este caso, una persona que es dependiente a todo aquello, a todo el sistema, a todo aquello que está en nuestro entorno y que solamente reacciona a lo que los demás dicen o a lo que los demás hacen, esa libertad se va estrechando en un tiempo de crisis y el aumento del estrés empieza también a acrecentarse. Vemos aquí, por ejemplo, que esta línea es una línea común a todas las vicisitudes diarias que tenemos de estrés. En tiempos normales, podríamos decir que estos eventos del estrés son más alejados. Este factor T es más alejado entre un evento y otro. Sin embargo, en el momento en que empieza a aumentar la crisis,
sentimos o la percepción de la libertad se empieza a limitar. Esa es la percepción en general. Mientras que el estrés empieza a crecer. Y entonces los eventos de estrés son más estrechos. En este momento, si somos dependientes, tenemos un quiebre bastante difícil porque nuestro campo de acción en general se ve limitado. Llega un momento en que nada más nos ocupamos de las cosas urgentes, sin embargo, hemos dejado atrás las cosas importantes. Nuestro margen de acción se ve estrechado. Y lo que está aquí abajo, aunque no lo puse, son aquellas cosas superfluas. Aquí no le ponemos atención a ciertas cosas. Sin embargo, llega un momento en que en este disparo cuántico de acciones, a veces le damos más atención a cosas que son superfluas. Este es un modelo dependiente. El modelo adaptativo, es decir, una persona que tiene la capacidad para enfrentar una situación, que es más resiliente, como lo vamos a ver también en algunos temas de otros compañeros, grandes amigos. En el modelo adaptativo, las personas tienen un campo de acción un poco más grande. Y aunque la percepción de la libertad en general se va estrechando, el campo de acción es más libre para una persona que es adaptativa. Es decir, tiene una mayor capacidad de resiliencia, de adaptarse. Su campo de acción es mucho mayor, no se preocupa por las cosas superfluas y los periodos de repetición entre una acción del estrés y el otro son más alejados. Es decir, que ya una persona que ha trabajado el estrés, que se adapta, que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación, el manejo del estrés es mucho más llevadero. Y los periodos de repetición pues son incluso de crecimiento. Sabemos que ante cada situación de estrés, ante cualquier quiebre, si nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, de concientizar, de racionalizar las cosas, entonces nuestra capacidad de adaptación es mucho más rápida. Por eso es que está aquí como diente de sierra. En cada evento, ya cualquier problema no es tan significativo, por eso es que está más alejado en los periodos de repetición de lo que es el estrés o los quiebres del estrés. Aquí tenemos una comparación. El modelo dependiente, una persona que es dependiente generalmente tiene la percepción de otros. Se actúa de acuerdo al clima económico y social, es decir, no sabemos o no tenemos la capacidad para pensar por sí mismo. Y entonces dependemos de otros, de muchas personas o de muchas situaciones. Se tiene la percepción de estanqueidad. Empezamos a decir, qué tiempos aquellos en que eran mejores. Y en este momento no se ve una situación, se llama lo que es la ceguera de taller, ¿no? Estamos tan ensimismados en la situación, en lo que viene, en nada más decirlo de una manera, como un ejemplo, nada más bateamos cualquier situación. Las personas tardan en recuperarse de cualquier situación. Es poco solidario porque no puede más. Es decir, solamente batea cualquier problema y no tiene la capacidad para poder ayudar a los demás, aunque quisiera. Sin embargo, solamente se limita a cosas, a situaciones que solo son de un momento a otro, no son más trascendentes. Generalmente vemos que se cierran las oportunidades y siempre estamos en problemas, siempre definimos que hay un problema aquí, hay un problema allá, hay un problema acullá. Han escuchado esa frase que dice, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y siempre estamos tratando de que otra persona sea el príncipe salvador, como lo hace la Cenicienta, ¿no? No vemos soluciones visibles y hay que esperar a que cambie todo. Generalmente nos mantenemos a la expectativa sin hacer nada, sin actuar. Y generalmente la culpa la tienen los demás. Siempre hay una persona, una entidad, un sistema, el que tiene la culpa de nuestra situación. En cambio, en un modelo adaptativo, cada situación es una oportunidad. Y no quiere decir que estemos captando o buscando oportunidades, sino que así como está el sistema, que digamos ahorita en este momento estamos en una situación de crisis, pues tenemos que verlo como una oportunidad. Cuando cambiamos esa mentalidad,
de que en lugar de ver un problema, vemos la oportunidad, entonces las cosas pintan diferente. Generalmente tenemos actitud de reto. Y generalmente también se tiene la percepción de movimiento, es decir, estamos creciendo, estamos avanzando. Ayer era una cosa, hoy es otra cosa. Se recupera más rápido de cualquier quiebre y generalmente actúa con las herramientas de la creatividad. La necesidad, dicen por ahí, es la madre de todos los inventos y justamente la semilla de la creatividad. Es más solidario y puede hacerlo. ¿Por qué? Porque su percepción de la libertad es mucho más amplia y sabe que puede utilizar las herramientas que tiene a su alcance para poder ayudar. No siempre es dinero las cosas que puedes dar el adaptativo, sino también puede dar una mano, tiene el tiempo para hacerlo. Y generalmente filtra las noticias superfluas y aprovecha las más importantes. ¿Esto qué quiere decir? Al filtrar las noticias superfluas, evita el desgaste social. Ahorita con tanta información que tenemos, tanta información cruzada de lo que hay en otros países, no nos centramos en la realidad. La realidad es describir en este momento lo que está pasando en nuestro entorno y de una manera científica, es decir, comprobable, prueba-error, tenemos que filtrar todo ese tipo de noticias superfluas, lo que no es de aquí. En cada país hay una situación muy diferente, en cada país hay una situación que, digamos que entró en diferentes momentos la crisis, sin embargo, todo el mundo está enfocado en una situación que es crítica. Y lo importante de ello es lo real. ¿Qué quiere decir? Dejémonos de miedos, dejémonos de problemas y enfocarnos en lo que es real. ¿Para qué? Para poder dar mejor una solución. Así, el ruido que pueda causar estas interferencias nos hacen más objetivos. Y hay una proyección de ser holístico. ¿Qué quiere decir? Una concepción del todo, y no quiere decir que seamos más espirituales o no quiere decir que seamos unos sabios, sino que nos demos cuenta de que en el transcurso del tiempo las cosas suceden por alguna situación y no tiene nada que ver con destino ni con karma, sino que es el fragor de vivir esta existencia de la humanidad. Sabemos que nada es eterno, que es importante prever el futuro porque lo que hagamos hoy tiene una consecuencia mañana. Sin embargo, no le damos la debida importancia, trabajamos, consumimos y hacemos cosas que no prevén el futuro. El holista hace lo que hace hoy es para construir su futuro. Siempre trabaja para mejorar. En cada situación evita la estanquidad, que lo habíamos visto con el modelo dependiente. Se prepara continuamente porque sabe perfectamente que lo que se aprendió ayer, hoy ya no es válido. Y hoy no lo estamos definiendo, simple y sencillamente lo estamos viviendo. Y esa experiencia choca con todos los paradigmas que hemos construido a través del tiempo en tiempos normales. Aprovecha las crisis para reestructurarse. Le afectan poco los quiebres. No quiere decir que no suceda dentro de sí una situación conflictiva, sino que al momento de filtrar aquello que no es importante, el verdadero quiebre es mucho menor y tiene la capacidad para ser resiliente, que también vamos a ver ese tema con algunos compañeros en el día de hoy y el día de mañana. Tiene un propósito definido. Las personas que logran lo que quieren tienen éxito. Las personas que tienen un propósito, que tienen un fin interno muy arraigado internamente, es una semilla para crecer, para motivarse. Su percepción es sistémica, es decir, que todo lo que hace tiene una repercusión en otro. Si hoy, y lo hemos visto, lo hemos experimentado ya, la contaminación con los plásticos, hace algunos años se decía que había micromoléculas en el agua, en las plantas de plásticos y no nos interesaba hasta que hubo un momento en que nuestro hábitat, nuestro ecosistema se vio afectado por el exceso de plástico y entonces tuvimos que cerrar
esa producción, esa alta producción, porque había una percepción egocéntrica de que el plástico era lo mejor. Sin embargo, el enfoque sistémico implica que hay otras entidades vivientes, otros seres humanos incluso, que también viven y tratan de evitar esas contaminaciones. Es incluyente porque una persona incluyente generalmente no tiene distinciones entre una persona y otra. Todas las personas son importantes y además cada naturaleza de cada persona, sea hombre, sea mujer, sea de cualquier credo, de cualquier raza, cualquier creencia en general, tiene un aporte para poder crear lo que es el concepto nuevo de la humanidad. Y es empático. Cuando una persona tiene una observancia hacia sí mismo, hacia sus emociones, hacia sus necesidades, y está consciente de ello, es mucho más fácil ser empático. ¿Por qué? Porque las personas en el momento en que estamos interactuando con ellas, nos damos cuenta de que también están pasando por lo que nosotros estamos pasando. A veces hay solidaridad, como sucede en las grandes crisis, como lo hemos visto en el terremoto del 85 aquí en México, en los otros terremotos en Haití, en situaciones drásticas que despiertan la solidaridad. Sin embargo, hay otros países que mantienen una solidaridad constante sin la necesidad de situaciones críticas. En el modelo holístico, la percepción de la libertad es mucho más amplia. Que vamos a hacer una puntual aquí, que la libertad generalmente está limitada por alguna política en general, ¿no? O alguna situación. Ahorita, por ejemplo, no es política, sino que es una situación en que todos tenemos que acatar pues ciertas restricciones a la libertad. Sin embargo, la percepción del holístico no es tan cerrada en comparada con la del dependiente o la del adaptativo. El adaptativo solamente aprovecha las oportunidades que hay en ese momento y las herramientas que hay en ese momento. Y el holístico tiene herramientas que van más allá de esa percepción de la libertad. Por eso es que la libertad se ve más amplia. Su modelo de acción es mucho más grande, por supuesto, y su estrés, porque no lo podemos evitar, ese estrés es el que nos hace activarnos continuamente para poder dar respuesta a las situaciones que se nos presentan en nuestros eventos cotidianos, en ese día a día. Ya los picos del estrés ya no son tan altos, simple y sencillamente se va ajustando a los momentos críticos. Sin embargo, la persona holística tiene más capacidad para visualizar cualquier oportunidad que hay. Les voy a presentar un video. Este es un video que me gustó hace algunos años. Y a ver si se puede. A lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Este video nos da una perspectiva de lo que es la sensación de crisis y que justamente cuando nosotros tenemos esa incomodidad, pues hacemos pues algún alboroto, alguna situación nos frustra incluso el hecho de que estamos en una incomodidad.
en una situación crítica, pero no nos damos cuenta de que ese mismo estrés representan el tiempo o las señales para el crecimiento. Tenemos la oportunidad de crecer, de readaptar muchas cosas. La humanidad, digamos en la actualidad, hay personas que nadie tiene la experiencia de lo que nos está pasando en este momento. Es decir, el último evento que sucedió aquí en México, por decirlo, fue una gripe que mataba a la gente. Eso sucedió aproximadamente en 1920, en el que muchas personas morían tan solo de un estornudo, lo explicaba mi abuelita hace algunos años. Pero en la actualidad nadie tiene la experiencia. Los eventos, por ejemplo, como la gripe aviar, la fiebre porcina, la influenza hace algunos años, no tenían la magnitud que tiene ahora el COVID. Y por tanto, no existe, o sea, sucedió hace 100 años, no existe una persona que te pueda decir, tengo la experiencia de lo que está pasando y hay que hacer esto. Incluso el que pueda sobrevivir, de que ya tenga 100 años y se acuerde de ello, posiblemente no tenga ni la capacidad para explicarlo conscientemente o para que sea tomado en cuenta en esa experiencia. Sin embargo, hay dos cosas. Para poder enfrentar una situación en este momento tenemos que ser racionales, tenemos que enfocarlo en el modelo científico, que es el que tiene el inventario de las cosas pasadas y puede definir lo que es el futuro. Pero también tenemos algo muy interesante, la intuición. ¿Qué nos dice la intuición? ¿Qué nos dice el mundo en este momento del cual estamos en una situación? ¿Qué nos está pidiendo que hagamos? Aquí hay un artículo del periódico La Jornada, me gustó. Ese día lo leí y lo recolecté. Miércoles 5 de enero del 2005. Tribus autóctonas escapan al tsunami. Independientemente de todos los renglones de arriba, algo que hicieron estas tribus autóctonas, dice, la estampida de elefantes, el chillido de los pájaros, el inusual comportamiento de los delfines y las iguanas, todo eso, según los investigadores, habían alarmado a las tribus, lo que les dio tiempo para ponerse a salvo. Generalmente, los animales poseen un agudo sentido del oído y pudieron percibir la llegada del tsunami en la lejanía, advertir el cambio de la presión atmosférica. Quizá pudiera explicar cómo es que estos afectados se salvaron y lograron muchas otras cosas. Sin embargo, esto es lo que la naturaleza dice, pero en nosotros nos damos cuenta de esos indicadores, sabemos algo de lo que es la intuición, podemos describir y prever lo que está pasando e interpretar esos eventos a futuro. Yo lo que veo es que mucha gente se distrae haciendo este tipo de cosas. Y también es una realidad. Yo saliendo de mi cuarto para socializar con mi familia y resulta que mi mamá empieza a gritar sin ningún motivo. Las personas no estamos acostumbradas, no nos hemos podido adaptar a una situación como esta. Esto me lo mandó una amiga, que no es mi esposa, la que está aquí cerquita, pero mi amiga se quejaba amargamente, Dios, perdóname por todas esas veces que te pedí que mi esposo me dedicara más tiempo. Realmente estamos enfrentando una situación y la estamos resolviendo. Si utilizamos la adversidad de manera correcta, podemos crecer a través de la adversidad, lo acaba de decir el rabino Abraham Tversky. ¿Qué nos dice entonces el estado actual del mundo? ¿Qué nos dice nuestra propia intuición? Algo debe cambiar o tenemos que readaptarnos. Es válido en este momento desaprender y volver a aprender nuevas cosas. Si nos damos cuenta, y no necesariamente que los animales nos lo digan, que el ecosistema nos lo diga, sino la situación actual nos dice que tenemos que cambiar muchas cosas. Uno de ellos son los hábitos. Ahora sí, hay que lavarse las manos. Ahora sí, hay que estar conscientes de cada acto que nosotros hacemos en el día a día. ¿Qué tocamos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién nos reunimos? Porque
en tiempos normales se nos estaba olvidando hacer todo esto. Es un cambio de la vanidad humana, porque en muchos momentos, si no nos arreglábamos adecuadamente, no podíamos salir, y si salíamos, hacíamos presunción de lo que teníamos. En esos momentos no lo podemos hacer. Nuestra naturaleza en este momento de crisis te dice, no hagas, no es necesaria esa vanidad, no tienes que arreglarte, no tienes que peinarte. Ya Fer lo decía, hay clases en las que puedes estar en pijama y no hay ningún problema. Nadie te va a decir nada, no va a haber bullying porque nadie te va a ver. Entonces, generalmente hay que adaptarse, hay que cambiar nuevas cosas. Y en general hay que hacer una reingeniería social. Todo lo que ya hemos aprendido, tenemos que adaptarlo a la nueva situación. Todo aquello que hemos creído que lo dimos por cierto en este momento ya no es válido. ¿Qué tenemos que cambiar? Pues, por ejemplo, el modelo de enseñanza. Hace rato se comentaba que las personas están acostumbradas a las horas clase, estar ahí presencial, y cuando lo hacemos en línea, el maestro te exige que estés sentado en tu silla 2 horas. Ni siquiera el maestro prende su cámara. No hay una interacción entre el alumno maestro visual. Sin embargo, quiere que estés ahí sentado resolviendo miles de problemas. Esa no es la nueva forma de enfrentar el nuevo sistema educativo, el nuevo sistema de enseñanza. Tenemos que confiar en el alumno, tenemos que ser creativos como maestros. Queremos seguir evaluando como lo hacíamos hace, pues, el año pasado, tan solo como eso. Al estilo clásico, con tu examen escrito, y si no veo que lo haces, estás mal. Si veo que copias y volteas a la derecha o a la izquierda, estás copiando. Si lo hacemos al estilo 2.0, que es la nueva modalidad, o la cuarta transformación, también todo eso surgió el año pasado, eso fue ayer. Y hoy tenemos que utilizar la creatividad para cambiar esto. Los mismos profesores tienen que ajustarse. La forma de validar la asistencia y los resultados. No es lo mismo estar ahí sentado haciendo hora silla en el internet que dar los resultados. Y hay que ser creativos para dar esos resultados. Y la adecuación de las plataformas TIC. Lo que pasaba ayer, por decirlo, lo que pasaba en el 2019, teníamos las MOOC, teníamos el Zoom, teníamos todas las modalidades meeting online. Se diseñaron para tiempos normales. Hoy es una oportunidad para todos aquellos que están con esa necesidad. ¿Cómo le damos clase a una persona que está en Oaxaca o en una comunidad donde no hay ni siquiera luz eléctrica? Entonces, ahí es donde está el punto de oportunidad, la creatividad. Hay que aprender nuevas herramientas. Por ejemplo, ¿cómo es que a una persona con síndrome de Down se le da clase si no tiene la capacidad para poder utilizar, la habilidad para poder utilizar un ordenador? Bueno, ahí está la creatividad. Yo le decía a la licenciada Fernanda, ¿por qué no nos acercamos a las universidades tecnológicas, para que nos den una solución? A lo mejor yo tengo una idea, ¿sí? Hace algunos años, solamente las prótesis, por ejemplo, físicas, solamente las hacían en Alemania, en España, y solamente ciertas empresas. Pero con el aumento de la información y la comunicación, ahora cualquiera puede hacer una prótesis. Sin embargo, no nos acercamos a esas personas. O nosotros mismos sentimos que no tenemos la capacidad de crear un nuevo modelo de información, un nuevo modelo de plataforma para la comunicación con personas que tienen esas limitantes. El modelo de trabajo, igual, pensamos que entre más tiempo, tengo compañeros aquí que en el trabajo les exigen estar sentados en la computadora frente al ordenador para poder justificar su tiempo, pero la producción es la misma.
creemos que entre más tiempo estamos sentados en el ordenador, somos más productivos y nada es cierto. Tenemos que aprender la nueva forma de teletrabajo. Quizá el año pasado ya existía el coworking, ya sería el trabajo en casa. Sin embargo, no tenemos la capacidad de interactuar con nuestros subordinados, con nuestro jefe. Nuestro jefe quiere que estés ahí comunicándote por teléfono todo el tiempo y dando órdenes para todos lados. No es así. Tenemos que aprender a comunicar y saber delegar la responsabilidad. Aprender de nuestra inteligencia emocional, a restablecer la confianza, o sea, de todos nuestros compañeros de trabajo, menos supervisión, al estilo tayloriano, que eso era del siglo pasado. 10 minutos falta. Gracias. Libertad de participación, ser generador de ideas y de creatividad. En el modelo social, la gente requiere ser más empática. La sociedad debe unirse para construir un nuevo futuro. Ser corresponsable del desarrollo del entorno. Tenemos que aprender a reestructurar la convivencia desde la familia hacia afuera. ¿Qué nos está diciendo esta situación? Enciérrate en tu casa con tu familia, aprende a vivir de ahí hacia afuera. Tenemos conflicto incluso para poder entender a nuestros hijos. Tenemos conflicto incluso para poder dar una solución para una persona que no la podemos apoyar. Es decir, esto lo hacía tu maestro especialista, yo no puedo. Pues hay que buscar esa nueva forma. Tenemos que reconfigurar nuestros valores comunes, evitar el descuido social. Algo muy importante, tenemos que creer en el que tienes al lado. Eso no lo hemos aprendido. Y hoy tenemos que vivenciarlo, tenemos que, para salir de esta situación, tenemos que creerlo. Tenemos que saber convivir y ser tolerantes. En el nivel económico, ser autosustentable, crear un modelo propio de ingresos, contar con diferentes fuentes de ingreso. Ahí está la creatividad, ya no puedes salir, hay que buscar. El sistema del dinero, hay que buscar el verdadero valor. El dinero ya no, en la actualidad, ya no es el papel o el patrón oro. Hay otras formas de tener el verdadero valor de lo que es el dinero. Aprender el significado de ganar, es decir, más vale 1% de 100 que 100% de 1. Yo gano poco, pero tengo una interacción social, tengo una estructura, una red social que me permite trabajar. Crear un modelo de trabajo prosumidor. Prosumidor quiere decir productor-consumidor. Yo trabajo en industria automotriz. Sin embargo, cuando llego a casa, necesito comer y necesito prepararme una ensalada. ¿Por qué no esa ensalada la hago yo? La produzco en mi casa, en mi azotea, en mi traspatio. ¿Por qué no pongo jitomates? ¿Por qué no pongo cebollas? ¿Por qué no pongo un pequeño huerto que me ayude a por lo menos a consumir a producir lo que yo consumo? Y el verdadero valor del trabajo entonces es diferente. En cuanto a las formas de trabajar de manera social, tenemos que ahora buscar pequeñas redes, pequeños grupos de trabajo desde casa para poder resolver la situación. Tenemos que aprender como los zapateros lo hacían en León o en Guano, en Ecuador, todos encerrados en casa trabajando, haciendo un modelo de zapato para que la comercializadora tenga un producto que ofrecer al mundo en general. Como lo hacen en Japón con las fotocopiadoras, cada quien hace una pieza, hace un sistema electrónico, mecánico, etcétera, y todos se juntan para poder hacer un producto final. Tenemos que aprender muchas cosas. ¿Cómo? Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a manejar el estrés, a desarrollar nuestra inteligencia emocional, a desarrollar nuestra inteligencia social, a ser más creativos, a evitar el confort, a ser más productivos, y es decir, dar más resultados, no ocuparnos más. Saber la diferencia entre distracción y entretenimiento, qué es aquello que nos hace crecer y qué es aquello que es banal. Invertir en sí mismo, a convivir con la familia, a reevaluar el modelo de consumismo. ¿Qué sigue? ¿Otra crisis? Depende de si aprendimos algo con esta experiencia. Viene la vuelta a la normalidad y hay que adaptarse otra vez. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero, por estas palabras, estas recomendaciones, este análisis que parte desde una presentación estadística y de manejo de la situación para llegar a situaciones muy puntuales de qué podemos hacer, cómo podemos intervenir para vivir lo que estamos viviendo y para poder salir mejores después de esta experiencia. Ingeniero, tenemos bastantes preguntas. Usted ha generado una serie de inquietudes bien importantes en nuestros asistentes y le voy a compartir algunas de ellas. Una pregunta que nos hacen como para contextualizar, preguntan, cuando usted menciona la palabra quiebre, ¿qué quiere decir con quiebre? Si puede ampliar, ¿qué significa quiebre en el contexto que nos está compartiendo? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, un quiebre es aquel cambio de situación. Es decir, muchas veces tenemos una forma de vivir normal, continua, y llega un momento en que todo cambia, o que cambia algo de nosotros. Por ejemplo, un despido en el trabajo, por ejemplo, esta situación de la privación de libertades, por ejemplo, un duelo, por ejemplo, simple y sencillamente una readaptación, aquello que requiere una readaptación o una resiliencia. Normalmente tenemos un accidente, tenemos algún conflicto interno, eso genera un quiebre, incluso alguna percepción. Tenemos, cuando hablamos, por ejemplo, con las personas y de pronto dijeron algo que no nos gustó, ahí hay un quiebre, aunque es muy ligero en comparación con otros quiebres, tenemos un conflicto y ese conflicto hay que resolverlo. Sin embargo, la palabra conflicto, te pone en una situación de víctima, y mientras que la palabra quiebre te pone en una situación de oportunidad para resolver las cosas. Gracias, ingeniero. Asimismo, hay un término que también nos piden que se profundice un poco más y es cuando usted menciona cosas superfluas. El término superfluo hace referencia a qué tipo de cosas o desde dónde se puede medir lo superfluo de algo, nos preguntan. Claro, lo superfluo es todo aquello que causa interferencia a la percepción de la realidad. Por ejemplo, en este momento hay una situación que podemos describir con muchos argumentos. Sin embargo, hay suposiciones. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Y a lo mejor es válido científicamente hacer esas suposiciones. Sin embargo, cuando en nosotros causa un conflicto y entonces nos apegamos a esa percepción, entonces ya es superfluo, o sea, es decir, no tiene significancia para resolver la situación ni tampoco para percibir la realidad. Nuestro miedo, por ejemplo, es superfluo a la realidad. No es válido, aunque sí, bueno, no es válido para resolverlo, aunque es válido para ponerte en acción, para espabilarte y decir, ¿qué hago? Más no para verlo desde un punto de vista que te afecte negativamente, que seas dependiente de ese miedo y mejor no lo hago. Eso es superfluo. Todo aquello que no tiene significancia para resolver cualquier situación. Muy bien, entonces son dos conceptos que nos ayudan a contextualizar. Los quiebres son aquellas situaciones que llegan de una forma repentina a cambiar y a cuestionar nuestro estilo de vida. Y superfluo es una mirada muy desde lo personal, aquello que me obstaculiza a mí para crecer, ¿no? Así lo entendimos. Claro, hay en el coach ontológico se le conoce como distinción psicológica. Mientras que para una persona, por ejemplo, el día de ayer estuvo lloviendo, eh, ese fenómeno, esa situación real, está lloviendo. Mientras que para una persona su percepción es agradable, me gusta que llueva. Para otra persona puede decir, es que ya está lloviendo, no salgo, ya se me saboteó mi proyecto. O sea, cada persona tiene una distinción del mismo evento. Y entonces, lo que importa en este momento es quitar o mejorar esas distinciones para que sean de progreso, de desarrollo, de objetividad para el crecimiento personal y el entorno.
Muy bien, ingeniero. Nos preguntan por acá, ¿cómo fortalecer la resiliencia en niños y niñas desde edades tempranas? Claro, esta bueno, es una noticia que leí hace algún tiempo. Eh, Algo que tiene que evitarse es decir mentiras, ante todo. Y bueno, esta noticia dependía mucho de la guerra que en Afganistán. Y es una investigación que se hizo muy interesante. A los niños que vivieron la guerra de Afganistán, hubo dos grupos. Un grupo al que se le ocultó todo y se le dijo que las cosas pasaban por cuestiones ajenas a ellos y que así tenía que hacer, pero que no había una explicación. Y el otro grupo se les explicó que era una bomba, que era, incluso aprendieron a detectar bombas, a evitarlas, porque tenían que llegar a la escuela. Y para llegar a la escuela pasaban por lugares minados, por lugares peligrosos. Y a veces llegaba una explosión, a veces caía una bomba, a veces había una alarma de bomba. Y a estas personas se les explicó, ¿y qué tenían que hacer? Tenían que hacerse cargo con sus propios recursos, o sea, humanos, para poder enfrentar esa situación. Se les dio las herramientas. En la actualidad, muchos años después, vemos que las personas a las que se les ocultó todo tienen problemas de socializar, de socialización, tienen problemas para integrarse a un trabajo, mientras que las personas que fueron conscientes de una realidad y que utilizaron sus recursos humanos en ese momento, como el raciocinio, la emocionalidad y otras tantas cosas, su creatividad para poder resolver esa situación en ese momento, en la actualidad son personas exitosas, es decir, que tienen una percepción de su propia vida como una herramienta para hacer más cosas. Y eso nos da la resiliencia. Cuando tenemos la información de lo que está pasando y también desarrollamos nuestra creatividad para resolver esa situación. Nos preguntan, para las personas que son docentes o para nosotros como docentes o como profesores, ¿qué estrategias o qué herramientas podríamos trabajar en el aula para generar un modelo holístico en nuestros estudiantes ante la crisis que estamos viviendo en este momento? Excelente pregunta, gracias por esa. Pues lo decíamos hace rato, le hicieron una pregunta por ahí con la licenciada Fernanda. ¿Qué hacer? Justamente se repite aquí, aunque en otra situación, pero ¿qué hacer? Pues yo ponía por ahí un dibujo sobre una red de personas. Por supuesto, tenemos que reconfigurar la idea de que una escuela son 1000 alumnos y una escuela exitosa tiene 1001 alumnos, conforme a una escuela poco exitosa que tiene 999. Eso fue del año pasado. Y ahora tenemos que hacer pequeños grupos. Esos pequeños grupos son, digamos, son células, como las redes de teléfono celular, que interactúan de una manera más cercana, que tenemos que aprender como docentes a enfocarnos en ese pequeño grupo. A lo mejor tenemos 8 horas de trabajo en el día, pues vamos a dedicarle 2 horas a un pequeño grupo, a 3 personas, 4 personas, otras 2 horas a otro pequeño grupo y completar nuestras 8 horas de trabajo. Claro, hay que cambiar ese sistema. Pero el hecho de que ahora nos está enseñando la situación de que tenemos que aprender a trabajar en esas pequeñas redes. Tenemos que modelar herramientas nuevas. Y también tenemos que ser un poco tolerantes porque a veces pues ya no podemos interactuar con las personas y decir, veme a los ojos por cuando te estoy hablando. Tenemos que cambiar muchas cosas. Y en esas cosas tenemos también que allegarnos a personas que tienen respuestas. Tenemos que confiar más en la gente. Bueno, cuando estaba yo como estudiante, muchos de los proyectos que logré como estudiante es que salí de la escuela a buscar oportunidades para poder hacer un proyecto. Tanto un cliente, tanto una persona que me pudiera ayudar como mentor, como también una persona que tuviera el recurso o la necesidad para crear algo. Y ahorita, por ejemplo, tenemos que llegarnos incluso a las universidades para crear una solución tecnológica, como por ejemplo una aplicación de teléfono celular
porque las redes están saturadas, como Zoom, como los meetings, todo eso. Entonces tenemos que crear nuevas plataformas, creer en la gente que lo puede hacer. Y nosotros como docentes también tenemos que readaptar lo que ya hemos aprendido para esos pequeños grupos. Y en la suma de esos pequeños grupos, pues también buscar una nueva forma de comunicación social. Muchas gracias, ingeniero. Nos preguntan, cuando usted habla de las libertades y se refiere a la libertad de estrés, ¿a qué se refiere? Si puede ampliar un poco más el tema. ¿Qué tiene que ver con hasta dónde nos podemos permitir estresarnos o con la capacidad que podemos tener para gestionar positivamente el estrés? Bien, gracias por la pregunta. Tenemos libertad, bueno, la libertad de evitar el estrés. Apoyo, esta referencia bibliográfica lo maneja así, sin embargo, ya en el contexto explica que la libertad de evitar el estrés, es decir, nadie puede estresarnos, nadie puede, tenemos que identificar nosotros esa capacidad para salir o evadir en algún momento, no siempre es evadir la situación de estrés. ¿Por qué? Porque en este momento no tengo la fuerza, la energía para enfrentar un estrés. El estrés en general nos avispa, nos pone a la alerta perspectiva, percepción de lo que pasa en nuestro entorno. Algunos autores le llaman eustrés, esa capacidad que te hace reaccionar de tal manera que te activa para resolver una situación. Y lo contraponen con la palabra estrés, que es el estrés malo, en el que ya la carga desde hace algún tiempo, a través del tiempo, de esos problemas, de esos conflictos, generan un cierre. Y hablando de libertad, es una percepción. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, nosotros no sabíamos que podíamos hacer un simposio a nivel en línea. Y los que lo sabían no lo creían. Ahorita tenemos 460 asistentes y esa capacidad, esa libertad que nosotros percibimos es, digamos, es diferente en cada uno. Ahora sabemos que se puede hacer este proyecto, se puede replicar más veces y entonces nuestra percepción de la libertad se va ampliando. Es decir, sí podemos hacer las cosas, creemos que sí se puede y esa creencia, esa fe en lo que hacemos, en lo que hacen ustedes, lo que hace Smart, lo que hace el doctor Santiago, generalmente se amplía. Creo que ahora sí lo vemos como una nueva oportunidad para actuar. Y la libertad, pues ahora vemos que sí hay una oportunidad para hacer muchas cosas. Muchas gracias, ingeniero. Le cuento, ingeniero, que tenemos más o menos unas 50, 60 preguntas para usted, pero en aras del tiempo vamos a hacer cuatro o cinco preguntas más. Todas son muy interesantes, pero en aras del tiempo no podemos hacerlas todas. Antes de continuar, hay una pregunta que repiten mucho porque quedaron fascinados con su disertación y es si usted tiene un canal de YouTube, porque parece que pues, quieren seguirlo. Entonces, si usted tiene un canal de YouTube, ya muy bueno que nos lo diga para que la gente tome nota y pueda seguir sus enseñanzas y sus aportes. Muchas gracias. En el momento estoy configurando el canal. Estoy haciendo las pruebas porque incluso estamos viendo la edición de video que es un poco tardado. Sin embargo, bueno, a través de la plataforma de Smart voy a publicar ya el enlace. Igual ahorita me pueden seguir por Facebook, ya sea a través de Talento Humano Emprendedor o Rubén Díaz Coach, o también en Instagram, Rubén Díaz Coach. Igual, les agradezco las preguntas y con mucho gusto las responderé si el doctor Santiago y Smart me permiten mandar esas preguntas vía internet, vía correo electrónico y que pudiera yo resolverlas al tiempo en esta semana para pues ahora sí estar más cerca de todos aquellos que tienen inquietudes. Claro que sí, ingeniero. Igual todavía tenemos 5 minutos, entonces hay tiempo para una o dos preguntas más. Nos preguntan, ¿qué patrones o lineamientos podríamos seguir para afrontar esta crisis?
como un mapa o como una guía. Usted ahorita hablaba de lavarse las manos. Entonces nos preguntan si hay algún tipo de patrón o guía que pudiera ayudarnos en lo cotidiano a superar esta crisis. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es salir de donde estamos. ¿Qué quiere decir? Tenemos una situación de encierro, como le pasa a una persona que es arrestada, que está en la cárcel, como una persona que es privada de su libertad, como una persona que está enferma y que no se puede mover de la cama. Tenemos que primero bloquear o cerrar o decirle a tu mente, para, no te preocupes por eso. Es algo que por ahora no puedes cambiar. De ahí en adelante es evitar en todo momento el conflicto interno. Hemos visto muchos ejemplos sobre, por ejemplo, digamos, hay una película que se llama Paradox. Hay tantas que hablan de eso, de ese síndrome, que es el síndrome del encierro. Llega un momento en que empiezas a preguntarte si lo que está pasando en esta situación es real o me están mintiendo. En ese momento hay que parar. Para en tu mente ese pensamiento y actúa. ¿Qué es actuar? Bueno, pues hoy se me antojó hacer hot cakes o panqueques en la mañana, pues lo voy a hacer. Me tengo que aplicar, me tengo que dedicar a hacer cosas. Yo sé que a mí no me gusta lavar los trastes, pero en esta situación lo tengo que hacer. No porque lo tengan que hacer por obligación, sino por salud, por no pensar en otras cosas, en cosas que en este momento son superfluas, porque no nos ayudan a resolver la situación. Hay una analogía, doctor, si recuerda, de un molcajete, en el que el molcajete mexicano, el mortero mexicano, tiene 3 patas. No sé si hay muchas que tienen 1, 2 o 3, pero tradicionalmente nos heredaron ese molcajete para hacer salsas, ese mortero tiene 3 patas. Y esas patas, según la tradición mexica, dice que para poder nosotros modelar nuestra vida continua, tenemos que hacerlo con un corazón de piedra, y no quiere decir que sea uno indolente, sino que tiene que ser uno puntual, paso tras paso, sin avanzar paso a paso, sin echar un paso atrás. Y esas 3 patas hablan de las emociones, de el instinto, la capacidad motora, el instinto, y del raciocinio. Y tienen el mismo tamaño. Ninguna pata está más grande que otra. Tenemos que aprender a mediar, a igualar esos ejes del ser humano. Tratar de igualar, de poder trabajar con nuestras emociones sin exacerbarlas demasiado, porque entonces nuestro raciocinio se pierde. O hacer ejercicio sin el exceso, porque entonces nuestras emociones también se pierden. En la capacidad que nosotros podamos modelar con un paso firme esos 3 ejes del ser humano, podemos salir adelante y nos evitan pensar en cosas que no tienen importancia. Muy bien, ingeniero. Como le decía, en este momento estoy viendo más de 40 preguntas y siguen llegando preguntas de los 400, 500 asistentes que tenemos en este momento. Sería muy interesante que posteriormente se contactaran con usted. Ya usted les dijo cómo, por medio de su Facebook y por medio de sus diferentes links, para poder seguirnos sirviendo de su experiencia, de su conocimiento y sobre todo de ese carisma que usted ha manifestado en nuestra conferencia. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Pues muchas gracias, un gran placer compartir con ustedes. Buenas tardes a toda Latinoamérica y buenas noches también a España, que ya es tarde por allá. Todo un gusto haber convivido con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Entonces aprovecho también este espacio para darle muchas gracias a la Universidad ICIMA y a su rector Jonar, que está apoyando y certificando este evento, a la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial RAICE, que es la organizadora del evento, a la Federación Internacional de Especialistas FINTE,
a Global Certification Entrepreneur, GLOSE, que también nos está avalando el evento, a Talento Humano Empresarial, al Centro de Evolución Educativa y Competencias Profesionales de Hidalgo, que nos está dando este aval. Y quiero terminar esta jornada de la mañana con una felicitación muy especial para Rosita Pastor. Rosita Pastor en Chiclayo, Perú, que hoy está de cumpleaños. Ella nos ha acompañado en muchos eventos. Entonces, Rosita, desde esta ventana virtual mundial, un cumpleaños muy afectuoso desde la virtualidad. Te queremos, te recordamos mucho todos los que hemos compartido contigo y con tu hija Tania. Vamos a dejar ahora entonces esta jornada de la mañana, pero les invitamos para que en 1h30, 2 de la tarde, hora de Colombia, estemos nuevamente conectados y acompañemos al doctor Alberto Gómez Fuertes desde España, que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante. Nos vemos en 1h30 nuevamente en este Simposio Mundial de Educación y Salud Mental en tiempos del COVID-19. Hasta luego.